Sí. Bueno, y darle nosotros los buenos días y la bienvenida a Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista, es docente, y bueno, ella, como siempre, tiene esos temas interesantes, muy enfocados hacia la persona de negocios, hacia los emprendedores, y hoy creo que vamos a conocer a un Una pregunta ahí, una persona que ya perfil ahí nos trae. interesante. Caril, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Rey, hola Sobeida, escuchando 20 de abril. Sobeida, ¿sacaste el arbolito? No, no, todavía yo estoy en mes aniversario. Tú sabes que Y abril, por etapa. sí, mi mes completo. Eso es Ok, aniversario ahora. que ya estamos en arbolito casi. No, no, gracias por Rey, acordarlo. Rey, 20 de abril, 19 días de esta señora Marta Ortega en el puesto. Empecé 19 días y 500 noches. 500 noches. Hoy hablaremos de Marta Ortega, Reinaldo. Marta Ortega. Marta ¿Quién Ortega. es? ¿Quién es ¿Quién Marta es Ortega? Marta Ortega? Marta Ortega es bastante, digamos, desconocida por las masas, pero muy conocida en el mundo de Inditex. Es la nueva líder, digamos por así decirlo, de todas las firmas de Inditex, del conglomerado. Es la hija de Amancio Ortega. Entonces, para los que venimos siguiendo el historial de Pablo Isla, que ha sido un director ejecutivo fuera de serie, y fue quien puso, digamos en buen dominicano, a Inditex a valer, porque es el que apuesta por la digitalización de Inditex. Y ya sabemos, porque en el programa anterior hablamos de los crecimientos de doble dígito que ha tenido Sara a pesar de la pandemia en sus canales digitales. Entonces estamos hablando de un hombre que deja unos zapatos muy, muy grandes. Y se me ocurre, digamos, hacer una comparación tipo espejo entre la realidad de Tim Cook, que ha sucedido en el puesto a Steve Jobs, y que años más tarde todavía seguimos citando a Steve Jobs. Entonces creemos que eso pudiera injustamente pasarle a Marta. ¿Y por qué decimos injustamente? Porque pues está detrás de una sombra muy grande. Ahora bien, si nos ponemos a preguntarnos por qué Amancio toma esta decisión, hay muchas conjeturas. Y la verdad nosotros no tenemos una bola mágica, pero sí sabemos que Amancio es un hombre de negocios, un hombre visionario, que ha construido un emporio, siendo una persona de orígenes muy humildes, ya vemos dónde llega porque tiene una cabeza bien puesta, bien montada. Entonces podemos decir, bueno, ¿por qué toma la decisión abrupta de iniciar la sucesión, removiendo, aunque Pablo Isla renuncia, pero sabemos que realmente se le pide su renuncia, removiendo a Pablo Isla, el hombre exitoso, el hombre que ha puesto en crecimiento de doble dígito constante a esta gran firma española? ¿Por qué toma esa decisión? Bueno, una de las conjeturas es porque todavía Mancio siente que tiene fuerzas para tener a su sucesora cerca, incorporarla en el puesto bajo su sombrilla. Que es su Entonces, hija, por demás. es su hija menor, es su hija menor. Entonces, creo que estamos a destiempo para evaluar si fue una decisión correcta, no correcta. Sí sabemos que Pablo Ile es un hombre muy estratégico y que esta chica no había ocupado hasta ahora ningún puesto ejecutivo dentro de Inditex, pero evidentemente se forma, digamos, al abrigo de su papá. Es alguien formado profesionalmente, estudia en las mejores escuelas de negocios de Londres. Y hay algo que me llama mucho la atención, y este es un llamado a la acción y a la atención de los padres empresarios que en su momento fueron emprendedores. Y es algo que yo le aconsejo a mis cercanos que tienen empresas y tienen hijos. Es importante que tus hijos vayan al frente de batalla, no que al graduarse inmediatamente se coloquen en una posición ejecutiva dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque estando de cerca, donde verdaderamente se mueven los negocios, que es frente al cliente, es donde se aprende. Esta chica, estudiando en Londres, Marta Ortega, estudiando en Londres, trabaja como dependienta de una de las tiendas de Zara. Y dice, ella misma lo cuenta, que fue, la primera semana fue terrible. Ella todos los días quería renunciar de ese puesto, por el tipo de trabajo duro que se vive en el piso, en una tienda. Pero que
días más tarde ya le había cogido el piso y ella dice, es algo adictivo, o sea, ya después que estás en la tienda no quieres ir a las oficinas. Tanto así que ella sigue un lineamiento implícito de su padre de no tener despacho. Entonces, Marta Ortega, cuando regresa a España ya para ocupar posiciones dentro de la organización, decide no tener una oficina, sino que coloca su escritorio en el piso del departamento de damas, junto con el de su papá. O sea, están ahí de cara al público, hablando con los dependientes y demás. 1 de abril es la fecha que se marcó para la sucesión. Desde finales de año ya se había anunciado, los mercados castigaron la decisión. Tan pronto se anuncia la entrada futura de Marta Ortega, se cae 7% el valor de la acción. Al día de hoy, el valor de la acción se ha caído un 33%, con lo cual, mucho. Y no podemos decir que es, digamos, un reflejo directo de la guerra, sino más bien una forma cautelosa de los inversionistas decir, espero ver qué va a hacer Marta, cuál va a ser su apuesta y para yo volver a colocar, comprar acciones ahí. Algo que nos llama mucho la atención, y esto yo sé, Rey, que te va a encantar escucharlo, es que al parecer, y decimos al parecer porque no conocemos los planes internos de la organización, tenían una cartita debajo de la manga para poder ayudar a la imagen de Marta, porque no es que sea mala, ni que no sea potable, es que no se le conoce. Era una desconocida. Y estamos hablando antes, Caril, que continúe con la sorpresa a Reinaldo. A Rey. Que Inditex, como tú decías, una marca española, una de fabricación textil. Y cuando hablamos de Marta Ortega y Amancio, hablamos de Zara, Zara Home, Zara Niño, Zara Mujer, Zara Hombre, todo lo que tenga que ver con Zara, también con Massimo Dutti, con Pull & Bear, que aquí tenemos de esas marcas, Bershka, Osho, ya tú sabes, Stradivarius. Todas esas marcas. Y hay marcas, hay una marca de ellos la más exclusiva de todos que no está en la República Dominicana. Así que estamos hablando de un conglomerado de tiendas y de marcas muy importantes, con una estrategia extraordinaria. Zara es uno de mis ejemplos favoritos en cualquiera de los temas que vayamos a abordar. Si vamos a hablar de marketing, si vamos a hablar de posicionamiento de marcas, si vamos a hablar de abastecimiento, si vamos a hablar de rotación de productos, si vamos a hablar de logística, de digitalización de procesos, todo. Zara lo tiene todo. Entonces, obvio, es una marca, es una empresa que está en la lupa constantemente, tanto de los inversionistas como de nosotros, sus clientes. Así que llama mucho la atención este paso. ¿Cuál es esa cartita que yo digo que entiendo que tenían debajo de la manga? Porque ella entra a la posición el 1 de abril, que dicho sea de paso no le dan el título de ejecutiva, le dan el título de directora general, más no ejecutiva, un poco guardando ese paso que debe cubrir ella antes de poder decir que es la sucesora real de Pablo Ile en el puesto. Ella sale el 1 de abril y la semana pasada Zara lanza su primera colección en el metaverso. En el metaverso. En el metaverso. Hay moda en el metaverso. Hay moda en el metaverso. Pero, Sobeida, no solamente eso, coincide con el Fashion Week del metaverso. O sea, estamos hablando... No, pero todavía, pero ya hay gente en el metaverso. Yo te voy a dejar pero claro. Ya hay moda, ya hay ropa. Moda hay de en todo. El metaverso. Yo en el metaverso. ¿Qué es esto? Entonces, ¿por qué creemos y analizamos desde fuera que esta es una jugada magistral de Amancio? Porque evidentemente él tenía que saber que iba a ser castigado por los analistas de bolsas y que evidentemente los inversionistas iban a ser cautelosos porque no conocen a su hija Marta, no la han visto como ejecutiva y pues se cae la acción y mandan un mensaje de novedad, de futurismo, de incorporación de visión fresca al modelo de negocios. Entonces creemos que evidentemente eso estaba preparado hace ya un buen tiempo. Y bonita que está la colección. Te voy a mandar el enlace. Te voy a mandar el enlace para que lo veas. Entonces, ahí vemos realmente la sagacidad de Amancio. Es sagaz, o sea, es un ejecutivo
verdaderamente enfocado y estratégico. Y yo creo que lo más estratégico que él ha decidido es pues poder ser el mentor de su hija pequeña. Cosas que son muy buenas a favor de Marta. Es que se habla de ella, y lo dicen sus colaboradores, como una persona muy humilde, una persona muy cercana, una persona con capacidad de trabajar en equipo. De hecho, se le ha escuchado en entrevistas decir que ella no cree que hay realmente un buen jugador que único puede golear, sino que realmente a través de los pases se pueden meter los goles, con lo cual estamos hablando de alguien que tiene, digamos, competencias conductuales que le puede ayudar a colocarse pronto. Evidentemente el equipo ejecutivo tiene un reto importante y es pues ayudarla a colocarse rápido en esas posiciones. ¿Va a tomar malas decisiones? Probablemente sí. Claro. ¿Va a tomar buenas decisiones? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Además de porque Sara es uno de mis ejemplos favoritos. Porque nos escuchan, Camino al Sol oyentes, nos escuchan emprendedores, nos escuchan empresarios, nos escuchan directivos. Y yo creo que es importante que aprendamos pues de las experiencias de los que van delante. Sí, y al mismo tiempo, Caril, hay una realidad. Históricamente, las empresas, esos grandes emporios familiares, pues no sobrepasan una segunda, tercera generación. Y en nuestro país hemos visto lamentablemente cómo empresas que tuvieron un origen familiar muy fuerte, que desarrollaron una cultura muy fuerte, en poco tiempo se han ido diluyendo, han vendido, han ido seccionando las empresas y eso que en algún momento hasta se pensó que tal o cual empresa es hasta marca país por lo que representaba para nuestro país, pues simplemente se va diluyendo. Y esto es un muy buen ejemplo que tú mencionas de sucesión, pero de buenas prácticas. Es decir, porque aquí también hemos visto que aquella pareja, aquellos esposos que arrancaron un negocio, que tiraron eso para adelante, luego vienen los hijos que a lo mejor no les interesa la industria o sus necesidades no andan por ahí, sus deseos no andan por ahí. Y aunque se integren a trabajar, pues hay un algo que se pierde con la salida de los fundadores. Eso es así. Y mientras te escuchaba hablar, me venía a la mente la experiencia de una empresa familiar importante que se da a la inversa. Los padres fundadores vienen con su propia escuela y les está costando pasar la antorcha a la siguiente generación. Entonces, eso se lo podemos valorar a Amancio. Marta solo tiene 15 años trabajando en la organización y él apuesta por la sucesión bajo su ala. Sin embargo, tenemos del otro lado empresarios que pues o por temor o porque conocen las características de la personalidad y del carácter de sus hijos no quieren pasar el mando o sencillamente entienden que su libreto es el que va a traer el éxito a escena. Y la verdad es que estaba leyendo la semana pasada que el 98%, Reinaldo y Sobeida, de la economía dominicana se mueve por emprendimientos y empresas familiares. Entonces, cuando vemos esas cifras, decimos, es importante que nuestros empresarios de aquí, de la casa, que los emprendedores, pues comiencen temprano a pensar en cómo trabajar la sucesión, ya sea una empresa mediana, pequeña, grande, siempre hay que pensar en que hay un día que vamos a tener que salir de la organización. Entonces, para eso, mientras más pronto lo hacemos, mejor. Muy importante, colocar a nuestros colaboradores vistos como sucesores en el campo de acción, que es algo que le valoramos a Marta. Desearle a Marta muchísimo éxito, estaremos hablando de ella probablemente dentro de los próximos 2 años, evaluando todo lo que ha sido. Yo le deseo de verdad muchísimo éxito porque creo que ciertamente, aunque va a ser muy difícil llenar los zapatos de Pablo Isla, pues ella también tendrá un buen criterio y tiene a su papá como un buen mentor junto a ella. Además de que
le duele, es su empresa, la empresa de su Es familia. la dueña, Su esposo trabaja ahí dentro, o sea, es una empresa verdaderamente familiar y tiene 2 niños muy pequeñitos con los cuales probablemente ella va a invitar junto con lo que hizo su padre a su siguiente generación. A seguir sus Tendremos pasos. mucho que hablar de Sara, estar atentos a ver si las decisiones que tomó Amancio son realmente buenas o no. Y pues sabemos que Pablo no se desvincula completamente, se queda como asesor del poder, o sea, de Amancio y de Marta, pero no, creemos que no se fue muy contento por algunas investigaciones que hemos hecho por ahí en las redes. Sin embargo, sabemos que esto pasa en las empresas familiares. Esa es la invitación, a que observemos, aprendamos y que pues practiquemos un poco en el empresariado dominicano. Hay un gran empresario dominicano, muy grande, de origen español, que tiene como buque insignia que sus hijos no salen de las universidades a los puestos ejecutivos. Él los consigue trabajo en las compañías de las marcas que representa y los manda como clerks a comenzar desde cero. Y eso es súper, súper valioso. Esa es una buena práctica, sí, porque conociendo el corazón del negocio, conociendo lo que pasa ahí abajo, así tú puedes luego, cuando te toque ocupar ya algún cargo directivo, pues tú vienes. Ya tú tienes una visión. Con una visión totalmente diferente. Y un conocimiento. Claro, de lo que pasa ahí abajo, pero también te va dando un poco de humildad. Claro. Eso es así. Ese bañito de humildad cae súper bien. Siempre que yo estoy hablando con líderes comerciales y puedo conectar muy bien con su realidad, les digo, es que yo comencé con un maletín vendiendo. Claro. O sea, yo comencé en los canales de ventas masivas, colocando productos en los anaqueles. Entonces, ese trabajo maravilloso que llega a tener esos nombres rimbombantes, se cocinan desde lo bajo. Y yo pienso que eso es importante para nuestros empresarios y nuestros emprendedores. Mira, hay un dato así sencillo para Reinaldo directamente, mira que lo tengo acá enfrente. Ajá. ¿Sabes cuántos años tiene Martita Ortega? ¿Cuántos años? 38 años. Es jovencita. Jovencita, está empezando. Martina. Jovencita. Tiene 2 bebés, Obeida. Su segundo bebé nació a la semana de iniciar la pandemia. A la semana de iniciar la pandemia. O sea, estamos hablando de una señora joven, literalmente. 8 años. Y es interesante conocer esas historias. Claro. Historias claro. Que sirven de inspiración. Caril Taveras, de Ideox, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo, Caril? A través de cualquiera de los canales digitales donde estamos activos. Puede visitarnos en nuestra página web www.ideox.net o puede ir directamente a LinkedIn, a Instagram y por ahí conecta con nosotros en cualquiera de esos buzones disponibles en las redes sociales. Buenísimo, Caril, que tengas un excelente día.